Hoy en 678, cada vez más claro el panorama. Voy a decir lo mismo que en TN y no va a parecer serio, le dijo Nisman a Bullrich. Hay un muy interesante diálogo declarado en la causa por la muerte del fiscal que pudo ser reconstruido, y hay una de las frases que llama la atención referidas a la supuesta audiencia pública que se iba a llevar adelante en el Congreso el día lunes posterior al fallecimiento de Nisman. En el diario Tiempo Argentino de hoy por Néstor Espósito. Crónica del frenético intercambio de mensajes entre el fallecido fiscal y la diputada del PRO. Voy a decir lo mismo que en TN y no va a parecer serio, le confesó Nisman a Bullrich. Yo hablé con él y junto con Laura Alonso pensábamos que era muy importante que él viniera al Congreso de la Nación. Iba a ir con más pruebas, ese es uno de los mensajes que yo tengo del día jueves. Sí. El lunes voy fuerte con pruebas y signos de interrogación. Sí. El lunes voy fuerte con pruebas y signos de interrogación. Voy a decir lo mismo que en TN y no va a parecer serio, le confesó Nisman a Bullrich. El intercambio de mensajes donde el fiscal Nisman de alguna manera lo que trataba era de evitar que la audiencia fuese pública. Dos modelos para la ciudad, EcoPro versus Frente para la Victoria. El PRO y el ECO comparten un mismo espacio político, van a competir contra el kirchnerismo con una misma fuerza política, con un mismo frente electoral. Probablemente terminen todos apoyando a Macri como presidente, y en la Ciudad de Buenos Aires nosotros representamos la alternativa. Nosotros somos la opción para que haya un gobierno distinto. Pareciera en principio, y por razones de principio, que usted no está muy lejos del PRO. Creo que el problema argentino es que estos años de bonanza de afuera y bonanza interna y algunas cosas que se hicieron bien los hemos desperdiciado. Teniendo en cuenta, insisto, la bonanza extraordinaria que ocurrieron estos 10 años. Estos años de bonanza. La bonanza extraordinaria. Usted no está muy lejos del PRO. Y hoy hay inflación porque el gobierno gasta muchísimo, muchísimo y muy mal, y lo está financiando directamente emitiendo dinero con una maquinita. Se usa la maquinita para paliarlo y emitir dinero. Y lo está financiando directamente emitiendo dinero con una maquinita. Usted no está muy lejos del PRO. Elecciones en la ciudad. Contrapuntos sobre el electorado porteño. Ayer cuando uno ve 678 y ve algunos de los discursos que se dan sobre que votan a Macri lo votan los egoístas, a Macri lo vota la gente mala, es no comprender un poco que el electorado porteño es diferente a otros electorados, pero no muy diferente al electorado de la ciudad de Rosario, al electorado de la ciudad de Córdoba. En 2011, digo, como la referencia del voto de Macri, me acuerdo que entrevistábamos a la gente del Centro de Estudio de la Facultad de Ciencias Sociales que hace una encuesta cualitativa del voto, ¿no? El voto cualitativamente. Y la pregunta era por qué lo votaban a Macri, básicamente era lo que todo el mundo quería saber en 2007 cuando gana las elecciones. Y la respuesta de ese estudio fue que era un voto egoísta. O sea, que el vecino de la Ciudad de Buenos Aires, el ciudadano de esta Buenos Aires, vota pensando en los cuadrados de su baldosa, ¿no? La idea de que los valores nuestros son los únicos que tienen derecho a circular es una fuerte pulsión que tienen todas las personas, y que en política la única verdad es la realidad, decía alguien, en el sentido de que los valores que vos tenés son muy buenos, es lindo felicitarte porque vos querés esto y lo otro, pero la política es un poco más que la prédica de determinados valores. La política es capacidad para poner esos valores en marcha. Nos visita Hernán Brienza, el masismo neuquino. Se confirmó que no existe. ¿Massa lo va a estar acompañando hoy? No, no, chicos. Hoy se elige el gobernador que va a estar prácticamente en toda la gestión del próximo presidente en Neuquén. Massa está en Neuquén, que es el lugar que corresponde que esté en un día como el de hoy. En Neuquén no hubo paso. Ganó el candidato oficialista allí del Movimiento Popular Neuquino, Omar Gutiérrez, es el próximo gobernador. Omar Gutiérrez, ¿cómo va? Buen día. Yo quería llevarlo al escenario nacional a ver cómo se posiciona usted, quién es, si se quiere, su candidato a presidente. Usted tiene una alianza con Sergio Massa, entiendo, pero no sé si usted apoya efectivamente a Sergio Massa para las próximas presidenciales. Yo no tengo una alianza con Sergio Massa. ¿No hay alianza del Movimiento Popular Neuquino con Sergio Massa? Me veo obligado a decirte que no. Me extraña la pregunta que no hubo en el festejo ni en toda la campaña. Hubo un solo referente de algún proyecto nacional que haya estado en la campaña con nosotros. No hacemos alianzas con partidos nacionales, no lo hemos hecho nunca. Massa está en Neuquén, que es el lugar que corresponde que esté en un día como el de hoy.
Lo cierto es que Massa pensaba viajar a Neuquén, en realidad por el volcán no podía viajar, pero pensaba viajar a mostrarse como parte de ese espacio ganador. Por eso es interesante esto que dice el gobernador de que no sé, yo qué tengo que ver con Massa. A mí me sorprendió la verdad, porque si Massa pensaba viajar pensé que lo tenía hablado con, Bueno, con el que iba a ganar, digamos, con el que iba a ser el futuro gobernador. Como decía un catalán, voy tratando de crecer y no de sentar cabeza. Vive de barrio, buen tropero en la partida, miembro más del circo desesperado, un punto en un planeta, un bicho que camina. Todavía me emocionan ciertas voces, todavía creo en mirar a los ojos, todavía tengo en mente cambiar algo, todavía y adiós, gracias todavía. Otro día de lindas noticias. 1. Aumenta el plan de desarme. Hoy, aquí, en la localidad de San Martín, provincia de Buenos Aires, estamos inaugurando el Banco Nacional de Materiales Controlados. BANMAC no es el más grande, es el único banco en todo el país para lograr políticas de desarme. Y hoy estamos en este depósito de armas, hemos visto, hoy se van a destruir 20.000 armas. Quiero decirle que este gobierno ha destruido más armas que ningún otro gobierno en ninguna otra etapa. Vamos a llegar en unos meses a las 300.000 armas destruidas. Aumento de la construcción. La construcción creció el 5,8%. El incremento fue durante el primer trimestre del año. 3. ¿Qué más se puede decir? Allí va Messi, Messi, golazo. Messi habilitado, Messi habilitado, Messi habilitado, Messi habilitado, golazo, 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 golazo. La colgó del ángulo, sí. Reverencia para Messi. Empieza 678. Un programa que no te vende un cuento chino. La obra habla de mujeres que han sido referentes en la vida de este personaje. ¿Cuáles han sido las tuyas? Todas, todas y cada una de ellas. Yo soy muy mujeriego, me crié entre mujeres. Tuve un grupo de 6 o 7 u 8 amigas, La vida se encargó de convertirme en un ser muy afortunado. Los lagartos, la verdad es buen veneno para las tripas. Todavía hay mucha gente que está viva. Todavía y adiós, gracias todavía. Ayuda a multiplicar. Compatriotas de la Patria Grande, bienvenidos a otra emisión de 678, transmitiendo hoy un aniversario particular. Un día como hoy de 1834, el pueblo de Buenos Aires expulsaba a un señor que ha sido gobernador o presidente, Bernardino Rivadavia, vamos. Los cargos, la deuda externa, que
recién empezaba, la traición a la patria, tantas otras cosas. Los tiempos corren y cambian. Buenas noches, queridos columnistas y compañeros de este programa. Les quiero decir que lo prometido es deuda, que se prolongará hasta que llegue, camine 10 metros más Hernán Brienza, que es nuestro invitado de hoy, con el que hablaremos de los porteños, de la historia y de todo menos el superclásico. Vamos al primer informe de 678 de esta noche, que tiene que ver con esta cosa de Ecopro versus Frente para la Victoria. A ver, los modelos en pugna. Dos modelos para la ciudad. Ecopro versus Frente para la Victoria. Hasta encumbrados voceros opositores reconocen que dentro de Ecopro se defiende el mismo modelo de país. Y va a ser una elección rara. ¿Por qué una elección rara? Porque Lustó y Larreta pertenecen al mismo espacio. Lustó está alineado detrás de Lilita Carrió y de Ernesto Sanz. Larreta está alineado detrás de Macri. Macri, Carrió y Ernesto Sanz pertenecen al mismo espacio. Dos candidatos que si uno los mira desde el punto de vista de la competencia nacional, significan lo mismo. La paradoja es que tanto Lustó hoy como Rodríguez Larreta van con el mismo candidato a presidente en sus espacios. Es decir, Carrió y Sanz, ¿no es cierto?, estaban en el comando de campaña de Lustó, festejando el resultado de Lustó, pero ellos están apoyando a Macri al mismo tiempo. Teníamos una segunda vuelta entre dos alternativas que están apoyando la misma fórmula presidencial. Felicitar a Mauricio, felicitar a Rodríguez Larreta, no le voy a decir más pelado, ahora le voy a decir el señor, pero va a ganar el rulo. El 70% de la ciudad de Buenos Aires votó por la República. Queremos agradecer en especial a los candidatos nacionales de la Unión Cívica Radical y de la Coalición Cívica, Ernesto Sanz y Lilita Carrió. ¿Cómo ve la gestión de Macri, el hecho de que lo hayan respaldado tanto? Muy bien, ¿no? Pero es fantástico que en este caso se llamó ECO, haya ocupado el segundo lugar. Si esto se repitiera, queda posicionado para un balotaje, para una segunda vuelta. El PRO y el ECO comparten un mismo espacio político, van a competir contra el kirchnerismo con una misma fuerza política, con un mismo frente electoral. Probablemente terminen todos apoyando a Macri como presidente, y en la Ciudad de Buenos Aires nosotros representamos la alternativa. Nosotros somos la opción para que haya un gobierno distinto. Pareciera en principio, y por razones de principio, que usted no está muy lejos del PRO. Creo que el problema argentino es que estos años de bonanza de afuera y bonanza interna y algunas cosas que se hicieron bien los hemos desperdiciado. Teniendo en cuenta, insisto, la bonanza extraordinaria que ocurrieron estos 10 años. Estos años de bonanza. La bonanza extraordinaria. Usted no está muy lejos del PRO. Y hoy hay inflación porque el gobierno gasta muchísimo y muy mal, y lo está financiando directamente emitiendo dinero con una maquinita. Resulta que el agujero es grande porque el gasto, aún ineficiente, está superando a la recaudación. Si eso se usa la maquinita para paliarlo y emitir dinero. Y lo está financiando directamente emitiendo dinero con una maquinita. Usted no está muy lejos del PRO. ¿Cuáles diría que son las cosas más importantes que lo diferencian a usted del PRO? Son diferencias con respeto como pueden tener el Partido Socialista Español con el Partido Popular en España. Martín, yo no encuentro muchas diferencias de estilo, de ideas entre Larreta y vos. Yo creo que Argentina tiene que discutir más matices, y nosotros tenemos matices distintos. Yo creo que, si querés, ellos son más PP, Partido Popular, y yo soy más Partido Socialista Español. Rajoy da un nuevo golpe de timón a la economía española para lograr un ajuste de 65.000 millones de euros en 2 años y medio. Se equipararán las condiciones en situación de incapacidad temporal a las del resto de trabajadores. En este año 2012 se suspenderá el abono de la segunda paga extraordinaria. En materia de empleo se suprimirán gran número de las actuales bonificaciones a la contratación. Se va a proceder a una revisión del modelo de prestaciones por desempleo, siguiendo el ejemplo de algunos países de la Unión Europea. Si querés, ellos son más PP, Partido Popular, y yo soy más Partido Socialista Español. José Luis Rodríguez Zapatero, presidente español, logró la aprobación del plan de ajuste. Reducir las retribuciones del personal del sector público en un 5% de media a partir de junio de 2010 y congelarlas en 2011. Yo soy más Partido Socialista Español. Suspender para 2011 la revalorización de las pensiones, excluyendo las no contributivas y las pensiones mínimas. Yo soy más Partido Socialista Español. Eliminar la prestación por nacimiento de 2.500 euros a partir del 1 de enero de 2011. Yo soy más Partido Socialista Español.
reducir los gastos en farmacia mediante una revisión del precio de los medicamentos. Con respecto a este espacio que confronta con el Frente para la Victoria, ayer se armó un jugoso debate en 678. Me parece que en el caso de Lustó hay que pensar qué quiere decir ese voto. Es un voto que está muy parejo en toda la ciudad. Son sectores medios básicamente. ¿Qué están buscando en ese voto? No es un voto igual al del PRO, no es lo mismo. Yo no estoy de acuerdo con unificar y decir que son lo mismo. Es un voto complejo, no es un voto unificado, no es un voto de derecha. La gente que votó a Lustó, mucha no debe saber ni qué es el Partido Socialista Español ni con qué se come. Me alegro que hayan empezado por Ricardo porque él también coincide en que no son exactamente lo mismo, ¿no? Digo, no los veo como dos proyectos similares. De hecho, podemos recordar que Lustó formó parte de este gobierno 2007, ¿no? Y que antes incluso había sido ministro de Producción del gobierno de Felipe Solá, que también formaba parte de este gobierno y hoy está en el Frente Renovador. Digo, me parece que hay que complejizar un poco los personajes y no simplificarlo. Pero digo, no lo veo como un electorado también súper politizado, súper identificado en términos de convicciones políticas, sino también un electorado más light, que vota por otras cosas, que vota no con el grado de convicción o simpatía, digamos, que lo puede hacer, por ejemplo, el electorado del PRO. No es insidioso decir que son lo mismo, porque si van a ir nada menos que a una elección nacional decisiva donde se está jugando el futuro de un proyecto político, si van a ir juntos, es tan insidioso decir que son lo mismo, si votan lo mismo. A ver, vaya, ¿qué dice? Lustó dijo que no lo va a votar a Macri. Pero no, por eso. Lustó lo que puede decir. No, por eso. Bueno, pero él quiere que los votantes de Macri lo voten a él en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces tiene esa complejidad y esa contradicción. Él entonces reconoce, dice, bueno, yo no me opongo al PRO y digo, mis convicciones en todo caso, si son en contra del PRO, las disimulo. Bueno, él en todo caso elige esa estrategia. Yo no sé hasta qué punto efectivamente son lo mismo. No, tampoco creo que sean radicalmente diferentes. O sea, claro está que tienen coincidencias y que tienen vasos comunicantes. Incluso, digo, uno de los patrocinadores de la candidatura de Martín Lustó es Cristian Colombo, jefe de gabinete de la Alianza. El Cotino Siglia también está atrás de esa candidatura. Sanz y Elisa Carrió son las apoyaturas de su estructura en la capital federal. Por supuesto que si Lustó quiere ser jefe de gobierno, se va a tener que pelear con Macri para poder disputar eso. Ahora, el hecho evidente e incontrastable es que van juntos a la elección nacional. Yo le escuché decir a Lustó las mismas cosas que dice Recalde. Lo escuché decir en el acto de lanzamiento de su candidatura. Después podemos decir que es mentira que lo vaya a hacer, es mentira que quiere una ciudad más igualitaria. Después podemos decir quiénes lo acompañan para abonar la teoría de que en realidad no va a hacer nada de lo que dice que va a hacer. Pero yo lo escuché decir eso y lo escuché criticar a Macri por la publicidad oficial, por el estado de salud de la educación, de la salud, de la educación pública. Yo no estoy diciendo que el votante sea gente de derecha. Lo que yo estoy diciendo que Lustó, por más que Lustó diga lo que diga en campaña, Lustó forma parte de un proyecto nacional. El proyecto nacional de Lustó es cierto que se forma porque el radicalismo no tiene candidatos y tiene que alquilar su estructura, lo cual no cambia la esencia de la cuestión, que es que van a ir con un movimiento en común claramente hegemonizado y liderado por Macri a una elección interna que se sabe que la va a ganar Macri. Entonces, por no ofender al votante radical, progresista, centroizquierdista, no podemos dejar de ver el tipo de confrontación política que hay en la Argentina. Ahí, por eso yo decía, la oferta y la demanda. El votante tiene que ser respetado porque además lo queremos con nosotros al votante. Ese es el tema, no es un respeto, no es una tolerancia pasiva, es una disputa por ese electorado. Ahora, la disputa por ese electorado pasa también por mostrar cuáles son los parecidos estratégicos, indudables, entre la fuerza que encabeza Lustó y la fuerza que encabeza Macri. No puedo evitar la tentación, antes de presentar a nuestro invitado como corresponde, decir que realmente la porteñidad y las estrategias frente a la cosa electoral generan tensiones en un grupo tan urbano y unificado como es el equipo de 678. No les voy a decir nada más. Nuestro invitado de hoy es el señor Hernán Brienza. Bienvenido. ¿Cómo le va?
Hernán es un querido amigo y colega, está entregado a la historia, al periodismo y muchas veces a la polémica. Tiene, del mismo modo que pasiones por algunas figuras de la historia, como la magnífica biografía que escribió sobre Manuel Dorrego, el Loco Dorrego, también pasiones incomprensibles como su fanatismo por River Plate, y aún así lo queremos y le damos la bienvenida. Hernán, fuera de todas estas cosas, bienvenido. Hernán ha escrito en las jornadas precedentes algunas cosas acerca de lo que generó el resultado de los comicios respecto de nuestra mirada sobre la porteñidad. ¿Qué significa ser porteño? ¿Qué pasa con el que vota distinto en lo que uno quiere? Y sobre eso vamos a hablar, pero más adelante. Porque lo que acabamos de ver tiene que ver con la pugna entre dos modelos, o sea, radicalmente diferentes, no, radicalmente parecidos. Se parecen en los radicales que se fueron del movimiento nacional. ¿Cómo es esta mano? ¿Son tan diferentes el eco, pro? A ver, yo creo varias cosas. Primero, creo que sí, hay en el país y a lo largo de su historia un empate hegemónico entre dos modelos, que uno es el liberalismo conservador y otro es el nacionalismo popular. No le tengo miedo a la dialéctica, no le tengo miedo a la confrontación. Ahora, yo la pregunta que les hago es la siguiente. ¿Son lo mismo Scioli, Urribarri, Randazzo, Axel Kicillof? La diversidad es nuestra, responderían ¿Son lo de ese mismo? lado, No son lo mismo, no, hay diversidad. Claro. Bueno, también del otro lado, del otro modelo hay diversidad. No es lo mismo un liberalismo conservador, reaccionario y pretoriano como el de Cecilia Pando, que un liberalismo conservador como el de Mauricio Macri, que un liberalismo, uno podría decir, más progresista, entre comillas, de Lustó y de algún sector del radicalismo. No es lo mismo. ¿Juegan para el mismo modelo económico? Posiblemente sí. Posiblemente sí. Aún haciendo la salvedad de que Lustó fue ministro de Economía del Proyecto Nacional. Por lo tanto, ahí hay una... Él es el padre de la 125, entre esas cosas. Por lo tanto, yo haría una salvedad ahí. Y me parece que hay que empezar a plantear hacia el interior de los dos bloques también diferencias. La verdad es que no es lo mismo que maneje la ciudad de Buenos Aires Lustó a que la maneje Macri. Claro que no. Es más, es posible que una gran cantidad de votantes del Frente para la Victoria voten a Lustó en la segunda vuelta y por lo tanto Lustó gane la elección en la ciudad de Buenos Aires desbancando a Mauricio Macri después de 8 años de gobierno. Digo, yo sería mucho más cuidadoso en el análisis político porque hay posibilidades de que ocurran cosas diferentes. Ahora vos me decís, Elisa Carrió es lo mismo que Mauricio Macri, y sí, posiblemente sí. Elisa Carrió hasta me parece Elisa Carrió me parece el jugador más antipolítico del liberalismo conservador, más aún que Macri, porque Macri lo que está buscando siempre es una visión de conquistar votos del electorado. Elisa Carrió no quiere conquistar votos, lo único que quiere es garantizarse su banca de diputado para cobrar su sueldo y después hacer el mayor daño posible. En ese sentido, la pretensión política de Macri lo pone a él, que es un personaje de la apolítica o de la sin política, adentro del mercado político, no tan más adentro que Elisa Carrió, que está con un personaje que aparentemente es progresista como Lustó. Lustó es lo dije hace un mes en la nota que escribí, que el porteño también es un ser humano. Lustó es un candidato ideal para el porteño. Es jovencito, es flaquito, Moderno, tiene rulos, tiene algo de perversón. ¿Algo? Sí. Utilizó las TED para dirigirse al público, es decir, esas técnicas educativas y de diseño y de tecnología con hipermodernidad, cosas que al porteño les encanta y lo divierte y lo hace sentir. Y además, Lustó le permite al electorado porteño sacarse de encima esa pátina primitiva del PRO. El PRO tiene algo de derecha que al porteño no termina nunca de gustarle. En cambio, Lustó encarna otra cosa, simbólicamente encarna otra cosa. Si uno no comprende esa diferencia hacia el interior de ese bloque, no se pierde el detalle. Dios está en los detalles. Uno tiene que ser inteligente para ver esos detalles. Si uno dice, es todo lo mismo, lo que haces es, la verdad, generar una política equívoca. Uno lo vio, yo lo vi a Recalde en la campaña electoral, ¿no? A mí me pareció que Recalde tuvo poco tiempo, pero hizo una campaña muy buena. Primero, no habló mal de los porteños. Totalmente. Segundo, habló de una agenda que era una buena agenda, vivir mejor, tratar de mejorar los servicios, le habló al vecino, digamos. Esa agenda, es para mí la agenda que debería jugarse en la ciudad de Buenos Aires.
¿Por qué? Por el tipo de electorado que tiene la ciudad de Buenos Aires. Digo, a cada electorado hay que plantear una lógica o una táctica o una estrategia diferente de acercamiento. Bueno, puede decir, ese electorado, imagínate que a mí no me gustan los... A mí no, ya sé, pero por ejemplo, a mí no me gustan los... por alguna razón especial, no me gustan los sanjuaninos. Entonces, ¿qué hago? No le hablo a los sanjuaninos. Hago campaña en San Juan diciendo que los sanjuaninos son todos unos dormilones. Así no hago política. Digo, Mariano Recalde hizo política y está haciendo política. Y cuando Mariano Recalde dice, hay una alternativa al modelo PRO y del ECO, que es el Frente para la Victoria, yo estoy de acuerdo en eso. Pero la diferencia es que el 70% votó otra cosa. Está dentro de ese espacio. Por alguna razón que debemos explicar, que debemos desentrañar, que hay que ser inteligente para desnudar eso sin me parece que hay dos cosas hay que evitar. Uno, el histerismo. Dos, la siomería. La siomería más berreta, de un hombre porteño, después de todo. Digo dos cosas antes de hacer la palabra a mis compañeros que tienen que ver. A ver, vos estás diciéndonos, Hernán Brienza, que un facho es distinto de un liberal, finalmente. El liberal se ve mejor, lo puedes invitar a comer y hasta que se case con tu hija. Siempre y cuando no esté embarazada. Te voy a complejizar aún más la cosa. Hay fachos que están dentro del proyecto nacional. Sí, señor, por supuesto, tenés razón totalmente. Hay que ser lo más cuadriculado posible en esto, porque no es un damero, no es un tablero de ajedrez donde hay blancas y negras. Hay muchísimos jugadores. Hay sectores del fascismo más tradicional que se sienten convocados por lo nacional y popular en la Argentina y se sintieron siempre. Y hay fascistas en la Argentina que son conservadores en el más brutal del término, que han estado con la dictadura militar. Digo, Alberdi, ¿dónde está? Sí, por decirlo de alguna manera me siento brutal, más cerca, ¿no?, de algún fascista, algún protofascista que de algún liberal. No lo diga en televisión, Yo lo digo porque no tengo nada que arrepentirme. ¿Qué pensará una tucumana como Cintia García? Que hay que analizar el voto en la Ciudad de Buenos Aires sin temor a los cuestionamientos. No estamos hablando de los porteños todavía, estamos hablando de los modelos, ¿no? Pero pensando en esto que decía Hernán, que me parece interesante como disparador, de Lustó como el candidato ideal por estas características que él da, que me parecen acertadas. Ahora, lo cierto es que la mayoría de los porteños votó a ese otro proyecto que es el PRO. Y Lustó, además, lo que me pasa con Lustó y lo que lo acerca para mí a la idea del PRO, comprendiendo los detalles, efectivamente, es que no tiene un partido. Lustó no tiene un partido que lo respalde. ¿Cuál es la construcción de ECO? Es lo que quedó del desgajamiento de lo que fue UNEN. Como su nombre lo indica, ¿no? Es rarísimo eso. Y lo que podríamos llamar, si pudiéramos llamar la conducción, es Elisa Carrió. Y Elisa Carrió sí, uno puede decir que hoy por hoy tributa directamente a los designios de Mauricio Macri. Entonces, la complejidad, para complejizar políticamente a Lustó, se empieza a diluir. Ahora, claramente ahí hay alrededor de 400.000 votos en números redondos que ganó Lustó, que votaron a Lustó, que bueno, hay que ver cómo se distribuyen. Y además, otra cosa que me parece que hay alrededor de 2,5 millones en votos redondos, en números redondos de votantes. 800.000 votaron al PRO. 400.000 votaron a Lustó. 350.000 votaron al Frente para la Victoria. No es una cifra pequeña, ¿no? Pensar en 350.000 votos de lo que podríamos decir kirchnerismo puro en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, los no votantes, por supuesto que no se pueden hacer la contabilidad frente a un 100% del padrón, ¿no? Pero son 800.000 votos los que no votaron. Esos 800.000 votos son más o menos lo que sacó el PRO. Ahí hay una mayoría que hay que analizar y me parece que además un caudal de votos a convencer. Y para mí la discusión es ideológica, la discusión que hay que dar es ideológica. Yo estoy por mandar el próximo informe que tiene que ver ya sobre el electorado porteño y las cosas en las que nos vamos a confrontar con Hernán Brienza. Pero Dante quería decir algo sobre los dos modelos en particular. Por un lado, consciente esta idea de la dificultad de poder identificar qué es ECO. Yo pienso como los dos eslogan. Por un lado, ECO te habla de evolución y no te dice hacia dónde. Y te habla de transparencia, quizás porque lo que lo contiene está vacío, digamos. Eso como para arrancar. Pero después, también retomando lo de Hernán y lo del informe, me da la sensación de que habría que distinguir las razones por las cuales un electorado elige a un candidato que los proyectos. Sí, las razones pueden ser absolutamente variadas. Ahora, de repente, diferentes razones pueden confluir en un mismo proyecto, ¿no? Y a su vez, es verdad que no es lo mismo un socialdemócrata que un conservador, pero la sensación que tengo es que
en el contexto en el cual se viene dando la Argentina, hoy están de un mismo lado. Podrían no estarlo, de hecho, vamos a decirlo así. Entonces, la línea socialdemócrata del radicalismo está hoy con el kirchnerismo, ¿no? Pero me parece que por el entramado y por el juego, de hecho, podríamos decir que en el origen del kirchnerismo todo el espacio socialdemócrata estaba de este lado y luego eso se ha fracturado. Entonces, si bien claramente son distintos, me parece que en la cartografía actual hoy está claramente, digamos, marcada una división y una polarización entre, también como decía Hernán, entre dos modelos. Para terminar con lo de los candidatos, es conmovedor que Martín Lustó diga que él está más cerca del PSOE. Ahora que hace un ratito ya que aprendimos que son casi lo mismo, salvo el sello que tienen. Pero vamos al informe sobre el electorado porteño en sí mismo. Elecciones en la ciudad. Contrapuntos sobre el electorado porteño. Ayer cuando uno ve 678 y ve algunos de los discursos que se dan sobre que votan a Macri lo votan los egoístas, a Macri lo vota la gente mala, es no comprender un poco que el electorado porteño es diferente a otros electorados, pero no muy diferente al electorado de la ciudad de Rosario, al electorado de la ciudad de Córdoba, que generalmente no tiene una buena relación con el peronismo, entre otras cosas porque el peronismo ya sucedió hace 90 años en la ciudad de Buenos Aires. Hay una clase media en Buenos Aires que hace muchas décadas que no necesita el peronismo. No necesita el peronismo porque ya tiene sus necesidades básicas satisfechas. Entonces busca otra cosa. Y la verdad es que creer que ese buscar otra cosa lo convierte automáticamente en un gorila, en un golpista, en un ser despreciable, es no comprender algunas cosas. O sea, no están votando a la vieja derecha oligarca, autoritaria, sino que están votando una derecha progresista que tira globos, que baila, que se ríe. El electorado porteño no necesita educación pública, no necesita salud pública. El 80% del electorado porteño no necesita esas cosas, ya las tiene resueltas. La peor táctica siempre es atacar al electorado, siempre es despreciar al electorado. Lo cierto es que el voto de la derecha que se asume como tal, por primera vez existe, digo no hoy, pero por primera vez en cuanto a época, desde el 2007 a esta parte, empieza a tener una presencia orgánica y una consecuencia, un nivel de dominio sobre una masa de votos que no tiene antecedentes en esta proporción en la historia argentina. Pero lo que veo y lo que vemos todos es esta solidez electoral del PRO, que eso es lo que a uno, por lo menos a mí, me causa un poco de estupor, porque vivo en esta ciudad, salgo a la calle y vuelvo podrido. Y me paso todo el día dialogando con gente que me comenta lo mismo. Y es un voto, además, me parece profundamente ideológico, el voto del PRO, desde la antipolítica, pero profundamente ideológico. La verdad, lamentablemente, hay una parte de la población de la Argentina, como no solo de la Argentina, sino una gran parte, en otros casos, de la población mundial, que no apuesta a un proyecto inclusivo, que no tolera un proyecto inclusivo, que no puede aceptar que la señora que trabaja en la casa tenga la posibilidad de acceso a los mismos bienes de consumo que tiene el dueño de la casa. Y esto que es terrible, que uno lo ve en ejemplos cotidianos que a veces a mí me resultan inconcebibles, pero que una persona le diga a otra, ¿cómo vos vas a la misma clínica que yo? ¿Cómo? Si vos sos de PAMI, yo pago una prepaga. Entonces vos decís, ¿cómo alguien puede tener esa cabeza? Y esa cabeza es la que hace que haya mucha gente que no se vea, digamos, realizado en la realización de un otro. Y esto es muy doloroso pensarlo, pero esto me parece que pasa. En 2011, digo, como la referencia del voto de Macri, me acuerdo que entrevistábamos a la gente del Centro de Estudios de la Facultad de Ciencias Sociales que hace una encuesta cualitativa del voto, ¿no? El voto cualitativamente, y la pregunta era ¿por qué lo votaban a Macri? Básicamente era lo que todo el mundo quería saber en 2007 cuando gana las elecciones. Y la respuesta de ese estudio fue que era un voto egoísta. O sea, que el vecino de la ciudad de Buenos Aires, el ciudadano de esta Buenos Aires, vota pensando en los cuadrados de su baldosa. Es una variante democrática de derecha. Sí, que eso me parece que hay que atenderlo. Pero también es verdad que esto que pasó es la excepción dentro del país. Y también es la excepción que el PRO gane tan fuertemente en un distrito. Cuando Macri dice podemos vivir mejor, ¿no? Sí, y que bueno, en su caso es seguro. Claro, pero lo está diciendo en una ciudad donde crece la mortalidad infantil, en un discurso de barricada. Digo, me parece que, por eso digo, interpelar
plantear por lo menos una discusión con el sujeto político de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué vota? Insisto, con el respeto del voto, ¿no? Pero ¿qué votan esas mayorías? Otros valores que no son los nuestros. Otros valores que no son los nuestros. Tuve todo el día la nota de Fito, aquella nota de 2011 de Lo Fito de- Páez a eso en me la cabeza. refería, sí. Dice, nunca Buenos Aires estuvo menos misteriosa que hoy. Nunca estuvo más lejos de ser esa ciudad deseada por todos. Hoy, hecho un estropajo, convertida en una feria de globos que vende libros igual que hamburguesas, la mitad de sus habitantes vuelve a celebrar su fiesta de pequeñas conveniencias. Les digo, sin entrar en lo polémico que generó la nota para algunas expresiones, me parece que había un núcleo ahí que expresaba Fito Páez que reivindico. La idea de que los valores nuestros son los únicos que tienen derecho Válidos. a circular es una fuerte pulsión Sí, que señor. tienen todas las personas y que en política la única verdad es la realidad, decía alguien, en el sentido de que los valores que vos tenés son muy buenos, es lindo felicitarte porque vos querés esto y lo otro, pero la política es un poco más que la prédica de determinados valores. La política es capacidad para poner esos valores en marcha, que justamente si algo ha tenido el kirchnerismo en estos años, ha sido que por primera vez yo pude ver como cosas que estaban en un ideario utópico y en una línea que circulaba marginalmente por la sociedad argentina, se convirtieron en valores, como alguien dijo acá, mayoritarios. Yo creo que hay que asumir que lo nuestro, y lo digo consciente de la responsabilidad, lo nuestro es un camino muy complejo porque no es transformar, no es un conjunto de leyes que cambian determinados segmentos de la realidad, es una transformación cultural que el mundo recién está empezando y que, de la cual Argentina orgullosamente podemos decir que forma parte de esa especie de avanzada. Me tomo la libertad de una primera corrección. Es cierto que nosotros digamos lo que digamos siempre somos víctimas de nuestro en otros canales. Ahora, cuando los amigos dicen esto, digamos que en 678, querido Hernán Bielsa, se plantearon posiciones diferentes, diferentes de las suyas sobre todo, pero digo, estábamos hablando recién de Moca, de Cintia, ¿no? Sí. Digo, acá hay posiciones antagónicas, muchas veces las ocultamos. Antagónicas bien, no, antagónicas no. Antagónica, es otra cosa. antagónica es una palabra tan opositora. Problemática, que tengo varias esdrújulas más, escatológica, dígame, en el No, sentido más exacto, por supuesto. Hay una persona en el país que piensa política como no la piensa nadie. Sí, estamos Esa de acuerdo. persona es la presidenta Cristina Sí, Fernández de señor. Kirchner. Sí. En el 2007 dijo la batalla cultural. Cuando dijo la batalla cultural, no dijo que la batalla es de intelectuales, no es Beatriz Arlo contra Ricardo Foster. La batalla cultural es valorativa. La batalla es sobre lo que piensa, siente y cómo la gente dice lo que está bien y lo que está mal en su terruño. Construcción de identidad, Claro, digamos, ¿no? digamos. Esa batalla no se puede dar de una manera tonta. Se tiene que dar yendo a lo profundo de los valores que tiene la mayoría de la sociedad, pero también con inteligencia para desestructurar esos valores. Esos valores no se desestructuran con una especie de progresismo siome diciéndole al que no piensa como yo es un estúpido, es un egoísta, es un fascista. Y además, lo que hay que pensar, por favor, dejen de pensar la cuestión geográfica. No hay mayor fascismo que creer que los boludos nacen todos en la ciudad de Buenos Aires. Digo, ¿qué pasa? ¿Hay un embudo donde cae todo? Y ahora, por ejemplo, ese Fito Páez, que sintió asco por los porteños hace 4 años, ahora siente asco por los santafesinos y no siente asco por los cordobeses que votan opciones que a mí no me gustan, y no siente asco por los salteños, no siente asco por, solamente siente asco por los porteños. Digo, hay ahí una cosa mezclada entre un chauvinismo barato una reivindicación que atrasa a 1880 cuando le robaron la capital a Buenos Aires, con un análisis que hay que hacer sobre el electorado en general. A ver, por ejemplo, el pobre de La Matanza, que vota a Scioli, ¿es un intelectual respecto del pobre de Villa Lugano que vota a Macri? No hay nada para decir ahí, no hay algo para pensar, para profundizar, para reflexionar. Digo, el tipo que vota a Delcel, y es diferente al tipo que vota en Caballito a Macri. No es una cuestión de que en el único lugar donde se vota mal, como diría Pino Solanas, es Buenos Aires. ¿Cuán cerca estamos de Pino Solanas cuando dijo el negro pobre no sabe votar en Salta, con el rubio rico no sabe votar en Buenos Aires? ¿Cuánto hay de fascismo y de autoritarismo en esas palabras que uno dice, el otro que no vota como yo no sabe votar? Digamos.
¿Estamos seguros que todos votamos bien, que todos votamos racionalmente, que todos votamos en términos políticos e ideológicos? ¿O en realidad votamos en términos afectivos todos, en términos simbólicos todos? Y estamos sobreideologizando muchas veces cosas que pasan por lo afectivo. ¿Estamos seguros que nosotros 5 somos racionales, nosotros 6 somos racionales y emitimos el voto racionalmente? ¿O somos absolutamente afectivos, y el hecho de que mi abuelo haya estado el 17 de octubre, el hecho de que mi vieja haya sido peronista toda su vida, no condiciona mi argumentación para votar o al lo contrario, para la querido victoria? Hernán, O lo contrario. Digo, Digo, en mi caso, por ejemplo, pero yo voy a decir una cosa que en una discusión que tuve con Ernesto Tenenbaum en la Feria del Libro el año pasado, el tipo me dijo, ¿por qué yo nunca voy a poder ser peronista? Porque el peronismo, en las sesiones especiales, torturó a mi padre. ¿Qué hay que decir? Vos no tenés ideología, vos sos un hijo de puta. No, flaco, la experiencia personal de ese tipo hace imposible que vote al peronismo. La Argentina tiene historias contradictorias, tiene historias ricas, tiene historias de luchas, tiene historia de pelea, tiene historia de brutalidades, donde, claro, vos podés decir, yo también creo que hay mucho votante del PRO que es jodido. Conozco gente que me dice que vota al PRO y dice, sí, no, la dictadura no mató personas, mató comunistas. Sí, claro, sí. Pero la verdad que el flaco del 5º piso de mi edificio, con el cual tomamos cerveza, birra junta y que me gasta porque votó Horacio Larreta, ese pibe no es mal tipo. Es más, es un tipazo. Entonces, si yo creo que yo soy bueno, yo quiero ser bueno para ser lindo, para tener una cuestión estética de salvarme yo y que los demás sean malos, yo lo puedo hacer, pero hay que hacer política. Hacer política significa tratar de convencer a una mayoría. Y si la mayoría no piensa como vos lo peor que puedes hacerle a una mina para levantártela es decirle, estúpida, date cuenta que yo soy un galán. Porque eso no sirve para nada. No te excedas con el sexismo tampoco, querido Hernán. Norita, sí. Sí, no, me parece que hay son muchas variables y muy complejas para analizar un resultado electoral. Pero yo coincido con una cosa que dice Hernán, pero discrepo con otra. Coincido en que es a veces tentador y facilista decir, bueno, yo soy el dueño de la verdad, entonces el que no suscribe mi verdad en realidad es un tonto, ¿no? Y uno a veces cae en esa tentación. Convengamos que es la dinámica más bueno, uno puede no reconocerla, ¿no? Pero de hecho sucede muchas veces y a uno a veces expresa desde ese análisis tan digamos, no sé, básico. Ahora, también es cierto que creo que es un riesgo el temor a criticar a un electorado que elige de determinada forma, porque con ese criterio entonces todas las mayorías tendrían razón. Y la verdad que la historia, no solo argentina, la historia mundial está plagada de mayorías que han sido acompañadas y que no reflejan lo que uno quisiera que fuera elegido por otros. Y eso no quiere decir descalificar o considerar que al otro hay que exterminarlo, sino quiere decir que hay valores diferentes y que puede uno no compartirlos. Eso no quiere decir deslegitimarlos. Sí, ojo, porque me parece que ahí hay una pequeña trampa en la que podemos caer todos, y es que las mayorías de acá no nos gustan y las mayorías del país sí. Pero ¿por qué pensar? Perdóname que termine con esto. Lorita. Me parece que criticar un determinado resultado electoral, y creo que la ciudad de Buenos Aires tiene particularidades que no son extrapolables al resto del país. Que en la ciudad de Buenos Aires solo el 16% de los porteños utilice el sistema público de salud, que más de la mitad de la educación sea privada, no son realidades comunes al resto de la Argentina. Y me parece que eso marca un perfil electoral. También creo que el PRO ha sido, desde ese conservadurismo inteligente, muy hábil en captar sectores populares dando vuelta a históricos militantes en las zonas más vulnerables de la ciudad de Buenos Aires. Y que ahí ha habido una política que desde los sectores progresistas, del Frente para la Victoria, como lo querramos definir, no han dado respuestas concretas a situaciones. Hoy sale una nota en la revista Anfibia de la Universidad de San Martín que dirige Cristian Alarcón, hablando con uno de los punteros o mal denominados punteros del PRO en una de las villas de la ciudad de Buenos Aires. Hijo de un, digamos, puntero peronista. Y el tipo lo que dice es absolutamente básico desde lo más elemental, pero dice, me resolvieron cuestiones concretas. Yo no sé si esto
implica apoyar a los neoliberales que después me van a dejar sin trabajo. A mí me resolvieron el problema concreto en determinada situación. Y me parece que ese trabajo básico también se ha dejado de lado y también explica cosas mucho menos sofisticadas que los que a veces uno le trata de buscar la vuelta para explicar un fenómeno que en líneas generales, desde mi punto, yo no comparto. Está bien. Igual ahí habría que fijarse, hay algo que hacer, ¿no? Allí donde alguien garantiza cosas que debe garantizar el Estado. A ver, yo no comparto lo que votó el 70% de la ciudad de Buenos Aires. Lo que no puedo hacer es una apreciación valorativa sobre lo que hizo él. Y sobre todo no puedo hacer una apreciación valorativa sobre los que votaron. Porque no puedo decir, son todos unos hijos de puta los que no votaron como yo. Claro. Es sobre eso con la que estoy... Pero haces una apreciación valorativa sobre sobre el análisis de los que ponen en discusión el voto. Yo digo, yo por ejemplo ayer lo decía, ¿no? Soy tucumana, digamos, no hay posibilidad de que yo analice el voto porteño desde el centralismo porteño. No, pero ustedes votaron a Bussi, los tucumanos votaron a Bussi, votaron a Palito Ortega. Sí, y ha sido Bussi es mucho peor Bussi es mucho peor que Macri, y nadie dijo los tucumanos son todos unos tarados. Nadie dijo. No, en general. Uno no lo escucha. Que los porteños uno no lo escucha. En el discurso público no lo escucha. Son unos tarados. Sí, o sea, vos acabás de decir... Es que hay una tradición histórica de decir eso. Entonces, pero además lo ves en las redes sociales, lo ves en la militancia de las redes. Pero vamos de uno, estamos hablando Cintia García. Bueno, le cedo la palabra. Cintia, déjala a Cintia con Brienza. No, solo quiero decir esto. Vos dijiste, Siome, progresista, tonto, fascista, aquel que descalifica el voto porteño. Y en todo caso yo estaría de acuerdo con ese análisis en tanto y en cuanto sea una descalificación. Y empiezo por algunas preguntas. ¿Por qué analizar el voto porteño es no pensar en los paralelos con las otras metrópolis? Ayer mismo decíamos acá, probablemente vos no lo hayas visto, pero ayer decíamos que habíamos entrevistado a Parrilli, que venía de votar de Neuquén, donde la elección tuvo las características que tuvo, no la voy a ir a analizar, pero el PRO salió perdedor, y Parrilli planteaba las metrópolis regionales como mirando más hacia la afuera que a la adentro. O sea, analizar el universo electoral de la Ciudad de Buenos Aires de ninguna manera no implica pensar que pueden haber características diferenciadoras o asimilables en otras metrópolis. Dos más, nada más, diríamos, porque la desmesura de Buenos Aires hace que solo Rosario y Córdoba un poquitito... Está bien, pero como dijo él, uno puede analizar las distintas elecciones. Ahora, a mí me parece eso por un lado, y por otro lado, discutir ideológicamente con la mayoría porteña que votó al PRO no me parece de ninguna manera descalificarla. Digamos, plantear ideológicamente las diferencias con un voto que fue voto gestión. O sea, yo cuando decía que era un voto egoísta, en realidad estaba haciendo ese análisis cualitativo. Lo entrevisté el día después a Carlos de Ángeles, de la Facultad de Ciencias Sociales del Centro de Estudio de Opinión Pública, y él fue más allá, dijo voto cosa. ¿No? O sea, le ponen el contenedor de basura reciclable, lo vota. Le arreglan la conexión de luz en un barrio pobre, lo vota. El voto cosa, el voto centrado en esa pura gestión. ¿Eso es despreciable? No, de ninguna manera. Claro. Ahora, es un dato del análisis que hay que discutir. Vos decías que Cristina dijo que había que dar la batalla cultural y también dijo que hay que dar la discusión ideológica. O sea, me parece que uno puede confrontar con las mayorías, o por lo menos yo lo pienso así, sin temor a que esa confrontación, a que esa crítica sea vista como del otro lado desde un voto peyorativo. No es pelearse con el otro, confrontar ideológicamente el voto. Sobre todo teniendo en cuenta la gestión de este gobierno, la gestión de esta ciudad. Si uno piensa lo que pasa en situaciones muy complejas que harían, que sí podrían decir cómo un ciudadano porteño vota a un jefe de gobierno que permite la falta de controles que hacen que dos chiquitos mueran en talleres clandestinos. Que dicho sea de paso, esos dos nenes hoy iban a venir a la televisión pública a hacer una visita guiada. Nos acaba de contar la gente de visitas guiadas del canal, los dos nenes que murieron en el taller clandestino del barrio de Bajo Flores, en el sur de la ciudad. Entonces, ¿no hay una discusión que dar sobre ese modelo de gestión? Si decimos que el PRO en la ciudad de Buenos Aires se formó un partido conservador, un partido de derecha, de una derecha democrática, como dice Dante, yo tengo mis cuestionamientos, pero una derecha democrática, liberal, conservadora, moderna, por llamarlo, darle la derecha como se presentan. ¿Cómo no vamos a cuestionar eso? Si nosotros que estamos en contra de esas propuestas neoliberales, lo menos que podemos hacer es cuestionarlas. Pero yo creo digo, que la idea del voto cosa, en realidad es generalmente la argumentación que utilizan para denostar el voto a favor del gobierno nacional.
Votan por los planes. Votan por el plan. Entonces, ahora, cuando ellos te dicen que vos votás por el choriplan, son unos malvados. Cuando vos decís que votan por el cesto de basura, sos un genio y no los cosificás. El problema es tratar de no cosificar al electorado. Es decir, el electorado puede votar por una cuestión de gestión. Ir a un ejemplo tan brutal como el de los dos chicos que mueren, yo podría ponerte miles de ejemplos de gente que muere en provincias gobernadas por el Frente para la Victoria. Y ese ejemplo no es válido porque puede pasar miles de cosas hacia el interior de una gestión donde no invalida toda la gestión. A mí me parece que la falta de controles Pensemos en la bonaerense. Pensemos en la bonaerense. Por supuesto, pero a mí me parece que la falta de controles en los talleres clandestinos del sur de la ciudad de Buenos Aires. Si vamos a problematicemos todo el país. Pero si la democratización de las policías provinciales... Utilizar ejemplos así es poner al límite el argumento. La democratización de las policías provinciales... Ningún macrista quiere que 2 chicos mueran en talleres clandestinos. Mira, ayer te voy a relatar ninguno quiere. Salvo una minoría muy mala que existe, nadie que vota Lustó o que vota Macri aplaude cada vez que se mueren 2 chicos. Pero vos lo podés poner en discusión. O sea, me parece que hay una... El problema es, yo no tengo problema en discutir ideología, no tengo problema en discutir políticamente contra aquellos que plantean una discusión política ideológica determinada. Lo que yo estoy en desacuerdo, lo que estoy en desacuerdo es en creer que el tipo que opta por una ideología, una política diferente a la que yo sostengo, es automáticamente un malvado al que hay que cosificar. No lo digo yo. No lo digo yo y lo veo en las redes sociales, lo veo en los universo de las redes sociales con ese criterio. Aunque no lo manifestemos acá, está bien que él lo manifieste como una preocupación. Pero no lo podemos poner en discusión acá. Creamos que hay algo bueno y algo malo. Creo que acá no se hizo tampoco eso. Pero digo, no lo podemos poner en discusión acá como si acá se tuviera planteando. No, pero digo, la idea de acusarlos de egoístas, me parece que sí es una valoración. Y yo diría al revés. Está lleno de egoístas que votan al Frente para la Victoria. Obvio que sí. Un montón de gente egoísta vota al Frente para la Victoria. El flaco que estaba sin laburo en el 2002, en el 2007 votó a Cristina. Ese tipo es un egoísta, votó por su trabajo. Una cosa es que vota. O creen que vota en función de los sagrados valores de la patria. Si vamos a ir a la literalidad, perdemos el foco del análisis. No perdemos el foco, perdemos el foco de tu análisis, no del análisis que estamos haciendo nosotros. No te enojes. No me enojo. A ver, vamos por paso de Hay un estadio de no te lo dije a vos. Vicente García, digo, hay una parte de esto que es elemental. Uno hace cosas, a ver, ¿quién era Rousseau que decía que la conveniencia en los hombres se parece a la convicción? Pues si no están jorobados. Bueno, está bien, ya hace 2 siglos que lo venimos pensando. Estamos tratando de saber por qué se votó de determinada manera en Buenos Aires, y creo que la tesis principal de Brienza, corríjame, compañero, si me equivoco, es que no es que unos somos buenos y los otros son malos, o a la inversa, unos somos malos, etcétera. Que es el punto, capacidad de tolerancia para saber que pensamos coincidimos todos. Yo creo que el voto peronista clásico es un voto egoísta. Lo que pasa es que es el egoísmo de una gran mayoría. Bueno, el egoísmo de todos. ¿Por qué? Porque la verdad es que la gran mayoría es pobre, la gran mayoría en la Argentina fue pobre, la gran mayoría fue de clase media baja. Entonces ahí hay un voto que está más allá de lo estrictamente idealista. Hay un voto que tiene que ver también estás planteando un sofisma. Es un sofisma. Sofisma, discúlpame, Cintia, yo lo que te pido es que... Hablando de sofisma, ¿quieren que yo haga un sofisma? Orlando Barone quería que por favor... En mi época, hace muchos años, cuando había carretas, buzones en las esquinas, cuando había un señor con canas que tenía una mínima sabiduría, la mayoría de los jóvenes hacían un poco de silencio a ver qué va a decir. No es este el caso. ¿Cómo que no? Estamos haciendo silencio. Vos tenés canas y estamos haciendo silencio. No te mandé la parte. A través de esa irrespetuosidad que tiene. Mira, ya que hablaban de sofisma, pensando en los griegos, yo le comentaba a Dante. Sófocles, parezco Mariano Grondona, hace 2500 años, escribió sobre el egoísmo perpetuo. Y dice que el ser humano piensa más en sí mismo que en el otro. Y que eso es tan natural que se repite. Hace 2500 años decía que se repetía. Sí. Se repetía desde hacía 7000 años. Por lo cual se sigue repitiendo en la humanidad. Y si uno se fija qué es el antónimo
que es el opuesto a egoísmo, a lo mejor ya le sale de inmediatamente, no es fácil, es altruismo. Y el otro yo en les lugar de pregunto, ego, ¿ustedes está bien. conocen alguna sociedad en el mundo, algún ser en el mundo que vote con altruismo? Nada más, es esto lo que quiero decir. Es una tontería lo que dije, ya lo sé. No me miren como un tonto. Obviamente es impuro. Estoy tratando de llevar un pequeño obviamente análisis. Es impuro. En el voto hay algo de egoísmo y hay algo de altruismo, pero en todos los votos hay algo de eso. En todas las decisiones, en todos de hecho, los votos. vamos, En todos los seres humanos hay algo de altruismo y algo de egoísmo. Lo que yo digo es no se puede poner todo el egoísmo de un lado. Digo, salvo en algunos núcleos muy duros de la política y la economía argentina. Eso quedó claro, me parece que eso quedó claro. Y en esta discusión, ahora permítame hacer un balance de esto. Todos dijeron cosas, digamos, voy a decir una tontería, sensatas. Sensata significa nada original, ninguno hizo innovación en el pensamiento del mundo. Pero no y yo es el lugar tampoco. Hecha esta salvedad básica, para que no haya presunciones, vanidades tontas. Es cierto que una vez que se juega un partido, todos son críticos. Yo una vez en una clase de literatura me di cuenta que 20 muchachos insolentes, cuando les dieron a leer el Aleph y les pidieron que hicieran una crítica, lo demolieron al Aleph de Borges. Porque cada uno empezó a hacer una crítica y con las críticas vas acumulando y en un momento... Nora expresa un pensamiento, hizo un pensamiento personal discutiendo un poco lo que vos decís, y aquí aparece algo. Ninguno de los que están acá, que yo sepa, es candidato a nada, a ningún partido, no es candidato a postularse. Por lo cual, el pensamiento que tiene que tener en este momento un candidato no es el mismo mío. El candidato tiene que pensar en su táctica, en su manera digamos, de evolucionar dentro de los votantes. Yo lo que tengo que hacer desde mi lugar de ciudadano y de votante es persistir en mis ideas, si las sigo teniendo, y yo no puedo resolver el problema de la praxis de todos los votantes, ni incluso de los que se parecen a mí. Está bien. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Dar una clase en la Plaza de Mayo? Para eso está la presidenta, están la gente que lidera un movimiento. Entonces el hecho de convertirse en docentes también es una manera, digamos, ligera de expresar la contundencia del voto. Y ahora sí, voy a cerrar diciendo, todo votante tiene razón, los pueblos tienen razón, y mientras la democracia se rija por el número, Hitler tiene razón, Perón tiene razón Obama y tiene razón todos los que son votados. Caramba, candidato quería decir una época esto de blanco, transparente, inocente. No es el caso. Yo diciendo con todas las cosas que dice mi amigo Orlando Barón y por eso lo quiero y lo respeto. Nos tenemos que ir a un corte. Sí, yo diciendo contigo, por eso estoy aquí, caramba. Tenemos que ir a un corte. Cintia García, te morís de ganas de decir algo más, pero que sea muy breve porque estamos muy apretados de tiempo. No, muy breve, me parece valiosa el debate. Yo quiero focalizar esto. Plantear el análisis de un universo no significa no analizar otros universos. Con lo cual, para mí, plantear en la Ciudad de Buenos Aires las deficiencias del sur, los déficits de gestión de la Ciudad de Buenos Aires de manera ideológica, poner en discusión la trata de personas para explotación laboral, para mí es una discusión política y es una discusión política válida y por supuesto que no invalida la mirada sobre la policía bonaerense, tema que acá hemos tratado muchas veces ampliamente y sobre que uno exige democratización de las policías, gatillo fácil o lo que fuere, y el manejo civil de las policías. Eso además ha sido el caudal de valor del kirchnerismo. A mí me parece que el kirchnerismo como una transgresión, una superación del propio peronismo ha dado esas discusiones. Ha dado la discusión, no por nada, hoy existe un Renatea que elimina la mirada del antiguo Renatre que permitía las explotaciones laborales de los peones rurales en la provincia de Misiones, en los yerbales o en las cosechas de algodón, en el NOA, en el NEA. Digamos, me parece que sí son discusiones políticas, no son detalles. Vamos a volver a eso porque ahora, después del corte al que nos vamos a ir ahora, vamos a hablar sobre un diálogo muy oscuro todavía que tiene que ver con la diputada Bullrich y con el extinto fiscal Lehmann. Vamos a un corte, seguimos después en 678 con Hernán Brienza. ANSES, jubilaciones, conectar igualdad, procrear, la asignación universal por hijo. Hoy, el Estado Nacional, a través del ANSES,
paga la jubilación mínima más alta de Latinoamérica. ANSES se hizo cargo de la asignación universal por hijo y de la asignación para embarazadas. ANSES también del plan Progresar, para que los chicos jóvenes estudien y combatir el desempleo juvenil. Y además procrear el gran plan de viviendas. Miren todo lo que hace. Todo esto no fue magia. Hemos crecido casi 4 veces. No fue magia. No es que seamos más inteligentes, es que tenemos voluntad política y coraje para enfrentar lo que haya que enfrentar. Críticas injustas, juventud sin humildad.